Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la escuela por la gentil invitación, sobre todo a su director ejecutivo, el doctor Neira Flores, quien siempre tiene a bien impulsar esta clase de presentaciones. ¿Está bien el audio o se va perdiendo? Ah, ya. ¿Está mejor así? Ya. Quien siempre tiene la oportunidad o las buenas maneras de siempre poder fomentar la cultura jurídica. Comencemos señalando que, como decía, hace poco ha salido un comunicado oficial de la Corte Suprema, y la verdad nunca me había pasado esto, que tenga listo una presentación y 5 minutos antes de la presentación salga un comunicado oficial de la Corte Suprema diciendo que deja sin efecto la casación que iba a comentar. Es un buen reto, pero a la vez nos motiva a mejorar e innovar. Y vamos a mencionar las modalidades del delito de lavado de activos y cómo esto se desarrolla. Y estas modalidades iban a estar emparejadas con la fuente del lavado de activos y las precisiones según esta casación 92-2017 de Arequipa, que es la casación que ha estado en boga, que es la casación que unos dicen que genera impunidad, que una es la casación que hasta el Ministerio Público se pronunció por ella, cosa que yo no había escuchado nunca de un Ministerio Público pronunciarse sobre una casación. Y como lo señalamos en nuestro libro, ya hay más o menos, hasta el 2014, de 2007 hasta el 2014, hubo 114 casaciones de fondo que analizamos en esa oportunidad. Deben haber ahorita 100 más. Aproximadamente cerraremos el año con 200 o 250 casaciones en lo que va del 2007. Nunca había visto al Ministerio Público señalar su preocupación de esta magnitud por una casación. Entonces, pues la casación 92-2007 estaba en boga, estaba actualmente, y a pesar que solamente eran 3 los fundamentos jurídicos de una casación de más de 52 páginas, pues generó tremenda controversia, sobre todo en el delito fuente y en los requisitos de la parte final del delito fuente. Aquí también tengo las precisiones que ha señalado la Corte Suprema respecto a este cambio, o es más que cambio, un plenario, en clave también de unificación de criterios de la Corte Suprema, para entender pues este artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que regula el delito fuente. Y dicho esto, comencemos de atrás por adelante, ya que me parece importante que a 10 minutos de que salga este comunicado oficial, pues se haga la presentación, y me parece que hay que empezar por lo último, por la razón de que es justo el tema de la modificación, es justo el tema del comunicado oficial. Leo someramente lo que dice el comunicado oficial. El primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas penal permanente y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República cumplió con reunirse en la sesión reservada de la fecha y acordó emitir el siguiente comunicado, que ahora debe estar circulando seguramente en los medios de comunicación. Primero, como consecuencia de la deliberación y votación, se resolvió pronunciar la sentencia plenaria casatoria, que es distinto a la casación vinculante jurisprudencial emitida, en este caso, por la sala que preside el doctor Pareachi, y que es la resolución de Marras, las 2007 Arequipa. Primero, ¿qué señala este comunicado? Que como consecuencia de la deliberación y votación se resolvió pronunciar la sentencia plenaria casatoria. La votación fue de 11 contra 3. Ya se imaginarán quién son los 3 que votaron en contra, ¿no?
Se declaró, punto 2, conforme a las ponencias de 3 magistrados, bueno, de 2 magistrados, el señor Prado Saldarriaga y Neira Flores, y con la intervención del doctor Seda San Martín Castro, dejar sin efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria vinculante 2002-2017 Arequipa del 8 de agosto del 2017. Ojo, que no se deja sin efecto la casación. Lo que se deja sin efecto, por lo que entiendo del comunicado, es el carácter vinculante de esa casación. Los tres párrafos vinculantes de esa casación, que es la que hemos señalado aquí. Fundamento 17º, 52º y 56º. Entiendo yo que eso es lo que se ha dejado sin efecto. Como lo repito, nos ha dejado en frío este comunicado, así que trataremos de resolver lo mejor posible. Las precisiones, y voy a señalar las precisiones y vamos a conversar un poco sobre ellos, porque me gustaría saber un poco también su opinión y que esto, más que un monólogo, sea una especie de conversatorio. Dicho esto, comenzamos. A ver. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Qué delitos? El artículo 10 del 1106, modificado por el 1249, a ver, si hacemos unas precisiones cronológicas sobre lavado de activos en general, sobre el tema del delito fuente, acá vemos un poco todo el desarrollo cronológico de las leyes sobre el lavado de activos, al menos sobre cuando ya se separan del narcotráfico. Creo que en la escuela, ¿está funcionando bien el micrófono? ¿Sí? La escuela va a entregar el PowerPoint de esto y a la vez también lo tienen en la computadora, o sea que podemos todos atender, ya después se entregará en copias o ya se entregó en copias, perfecto, o se va a dejar en USB para todos tener un alcance y más o menos todos concentrarnos un poco en la exposición. Ya habíamos señalado un poco la normatividad competente y las modificatorias. Tal vez esta es la primera ley autónoma fuera del narcotráfico, la 27765, agregada por unos temas del 986 que la modifica y cambiada completamente por la 1106, que es la que deroga la 27765. Y este decreto legislativo fue modificado a su vez por el 1249. Estos son los cambios normativos que ha habido a lo largo de la ley de lavado de activos, la 27765, la modificatoria 986, el decreto legislativo 1106 y este último que es la modificatoria, que modifica no solamente la ley de lavado de activos, sino la ley de la unidad de inteligencia financiera, es la 1249. Revelando mitos y señalando, desconfundiendo. Hay gente que señala que el delito previo y el delito de lavado de activos siempre han estado en relación de género-especie o de relación de subsidiariedad o relación de complementariedad. Falso. Desde el comienzo de esta ley,
o desde el tratamiento autónomo del lavado de activos, como podemos ver en los artículos 6 de todas estas normas, el lavado de activos siempre ha sido un delito autónomo. Repito, el lavado de activos siempre ha sido un delito autónomo y por tanto tiene reglas sustantivas y procesales distintas al delito previo o delito fuente también. Ahorita vamos a señalar las modalidades de lavado de activos, pero quisiera comenzar con las precisiones que dice este comunicado. ¿Alguien puede, por favor, y sobre todo la autonomía del delito de lavado de activos, ¿alguien puede leer, por favor, el artículo 10 de la ley 1106? Por favor. Muy bien, entonces la completa autonomía entre uno y otro. Ya. Por favor, ¿puedes continuar leyendo? Según el artículo 10 del decreto legislativo 1106 modificado por el decreto legislativo 1249, el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contemplan el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de... Paréntesis ahí. Quiero quedarme con esta frase. Corresponde a actividades criminales como una serie de delitos, A, B, C, D, pero ¿cómo? ¿Implica ya un carácter declarativo? ¿Sí o no? ¿O exclusivo? No. ¿O constitutivo? No, declarativo. Había una serie de delitos, muchas gracias, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el delito de receptación, 194. El origen ilícito que conoce debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Esta exposición se va a tratar sobre modalidades del delito de lavado de activos y delito previo en la parte sustantiva y en la parte procesal los indicios necesarios para una correcta investigación. Y todo esto un poco modificado a la luz de este comunicado. Entonces, vayamos a la parte sustantiva. Cuando dice cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, la pregunta es, ¿cómo se genera ganancias ilegales? Y en esta casación se decía algunas cosas que obviamente ahorita ya no tienen que tacharla, completamente negado, esto ya no es. Pero hace 2 días, cuando escribimos esta diapositiva, era de plena moda. Primero decía que el delito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo de los 3 subtipos de lavado de activos, del artículo 1, 2 y 3, que son las modalidades del 1106. La gente, y en el debate, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la televisión, se decía, sí, los delitos que están contemplados aquí, disculpen que pase, que cambie, pero había un orden, pero ya se trastocó todo el orden. Decían, estos delitos de aquí, ¿son elementos descriptivos o normativos del tipo? Y pasaron conversando sobre ese tema, sobre si son elementos descriptivos o normativos del tipo. Hay que empezar señalando lo siguiente, que
es un elemento descriptivo del tipo penal y qué es un elemento normativo del tipo penal. Lo señalamos aquí, claro, un elemento normativo es un elemento que tiene que ser interpretado a la luz de una norma penal o extrapenal. Un bien mueble. El bien, para ser mueble, no tiene que moverse en sentido óntico. No. Bien mueble está regulado en el Código Civil, artículo 900 y un poquito más, respecto a los derechos reales. El documento público o el documento privado tampoco es lo que nos ocurra a nosotros. Sino un documento público está escrito ¿en qué ley? En el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Eso es para los delitos de falsificación de documentos. Lo mismo se podría decir en un montón de delitos. Por ejemplo, funcionario público. Es un elemento normativo descriptivo del tipo normativo, porque remite al propio cuerpo penal 425. Pero ¿qué es un elemento descriptivo del tipo? Un elemento que debe ser interpretado a la luz de la naturaleza. Sustraer. Sustraer es un elemento de aquí para acá. ¿El qué? En el homicidio. Estamos empezando con delitos básicos para poder después abstraernos a los delitos de lavado de activos. Pero empecemos por cosas básicas, ¿no? El que mata, el que priva de la libertad, ese el que es un hombre, es un sujeto. Listo. Señala que el delito fuente se basa en el principio de legalidad y debe estar expresamente señalado. Entonces, el anterior, o sea, lo que se ha derogado, es que era un elemento normativo del tipo penal y por tanto los delitos deben ser interpretados, o mejor dicho, el artículo 10 debe ser interpretado según los elementos descriptivos y normativos de los propios tipos penales que aludía. Minería ilegal 304A, B, C, D, E, F. Y era un elemento normativo y por tanto, ¿qué significaba que sea un elemento normativo del tipo? Que no era una cláusula abierta, sino era una cláusula cerrada en esos delitos y ampliada cuando dice o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales con ciertos criterios. Y como no se cumplían esos criterios en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, artículo 198, como no se cumplían esos criterios ahí, porque según la casación no cumplían con la capacidad de generar ganancias ilícitas, con lo cual era muy raro porque se trae una persona jurídica que defrauda, no se pueden generar ganancias ilícitas, entonces ¿de qué? Como no puede generar ganancias ilícitas, no hay delito de fraude en la administración de personas jurídicas, retrocediendo. Y como no está en la lista del artículo 10, disculpa que cambiemos y pasemos, pero lo que pasa es que así nos ha caído esto. Como no está en esta lista, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, etc., 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 como no está ahí, está fuera. Porque no tiene la capacidad de generar ganancias ilícitas el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Ahora, ¿cuáles son las precisiones? Lo que se genera a través de este comunicado que deja sin efecto. Cabe señalar que la sentencia plenaria, ¿no?, la sentencia casacional plenaria, va a ser publicada recién el 25 de octubre de este año. Pero ya hay unas precisiones que caben señalar y que las vamos a indicar ahorita. Las precisiones. 1. El artículo 10 del decreto legislativo 1106, reiterado por el decreto legislativo 1249, yo le había puesto modificado por el artículo
1249, porque a partir del origen, esa oración ya es adherida por el 1249, pero entiendo que cuando dice aquí, reiterado por el decreto legislativo 1249, es porque reitera esta parte del CORT, esta parte fuerte del delito. Cada una de las precisiones aquí señaladas tienen que leerse con pinzas, porque cada una expresa una palabra y si se cambia el fundamento de esta palabra, se pierde. Por ejemplo, acá dice en el comunicado, se deja sin efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria. 92-2007 Arequipa. ¿Qué es lo que ustedes entienden por esto? ¿Que se anula la casación? No, solamente los fundamentos jurídicos vinculantes. ¿Esto quiere decir que es vinculante o ya no es vinculante esa casación? Ya no es vinculante in totus, pero no es que se declara la nulidad de la misma. Por tanto, ¿qué pasa si ya no es vinculante? Las demás resoluciones que se amparan en esa casación, ¿qué pasa? ¿Decaen o no caen? ¿Por qué no caen? Ya. Ahora un tema. ¿Ustedes recuerdan los primeros acuerdos plenarios, ahí por el año 2005, establecían un carácter de temporalidad de los acuerdos plenarios, ¿recuerdan? Algunos decían, este acuerdo plenario es posterior a los hechos y por tanto este acuerdo posterior podía valer para los hechos o no, era aplicado temporalmente o no. Los acuerdos plenarios señalaron que no hay un tema de tiempo o vigencia de los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios son simplemente. El que está sujeto a la regla de vigencia temporal son las leyes, ¿no es cierto? Entonces habría que precisar, primero, las investigaciones en giro ya no pueden adherirse a esta casación 92-2007 Arequipa. Eso queda clarísimo. Lo importante es que no creo que ha ocurrido. Me parece que en el caso del presidente regional del Callao, no tengo el dato, a ver si me pueden ayudar ustedes, si ya hay sentencia de fondo o solamente por eso levantaron la prisión preventiva. Levantaron nomás la prisión preventiva. Bueno, entonces no hay ninguna resolución ahorita que se haya basado en eso. Felizmente, porque nos hubiéramos caído en un entrampado. Porque señalar que lo que era vinculante en ese momento no es vinculante ahora, genera todo lo contrario, una casación que debe dar uniformidad y predictibilidad, si no da inseguridad. Entonces, volviendo a esto, ¿cuál es la precisión sobre el artículo 10? Sobre la marcha. Acá dice, el artículo 10 del decreto legislativo 1106, reiterado por el decreto legislativo 1249, ya vemos que es reiterado solamente en la parte de aquí, desde el conocimiento hasta el Código Penal, es una disposición meramente declarativa y de reconocimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea el artículo 10 de aquí sea declarativo y de reconocimiento? Pedro, lo primero es que no es constitutivo, porque una ley, así como una decisión judicial, tiene dos fases, o dos caras, o dos fases, declarativa o constitutiva de derechos. Todo esto estoy leyendo sobre la marcha, porque esto recién me he enterado hace 10 minutos, ¿eh? Y seguramente esto va a ser publicado ahorita. Entonces, si es declarativo y no de reconocimiento, verbigracia, no es constitutivo de derechos, ¿qué me está diciendo? ¿Que solamente son estos delitos o pueden ser cualquiera más? Cualquier delito. Estos solo son con carácter declarativo y por tanto, cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilícitas es un
delito, claro, puede ser cualquier delito fuente, pero digo, esta es una norma penal abierta, que tiene que ser regulada a través de otros tipos penales que exactamente como dice la doctora son delitos fuente. ¿Cuáles? Cualquiera que tenga capacidad de generar ganancias ilegales. En este caso, lo que sabemos, hasta ahorita la lectura que hemos hecho, que el fraude en la administración de personas jurídicas, antes se decía que no, que el delito del artículo 198 no podía ser delito fuente de lavado de activos. Ahora lo que sabemos es que ese criterio no va. O sea, el delito, o sea, lo que sabemos es automáticamente al revés, se interpreta como si no es, si es. Me explico. Entonces, al haberse anulado el efecto vinculante de que el tipo de administración desleal, como se le conoce en otras latitudes, no puede ser delito fuente, pues yo creo que a través de eso se está legitimando que el delito de fraude contra la administración de personas jurídicas sí puede ser delito fuente. Pero hay que entender esto de generar ganancias ilegales. Vamos a seguir leyendo. La fuente del mismo y la exposición de motivos de dicho decreto legislativo así lo estipulan. ¿Ok? El artículo 10 del decreto legislativo 1106, reiterado por el decreto legislativo 1249, es una disposición meramente declarativa y de reconocimiento. Vale decir, todo esto es, pero puede haber más. ¿No es cierto? Todo esto es, pero pueden ser más que más los delitos fuentes. Continúo. La fuente del mismo y la exposición de motivos de dichos decretos legislativos así lo estipulan. Hay que revisar la exposición de motivos y la fuente de los mismos. La pregunta, ¿cuáles son las fuentes de ese artículo? ¿Las fuentes generales del derecho? ¿O las fuentes normativas? ¿Se entiende por fuente los precedentes, los acuerdos plenarios, las normas anteriores? ¿Alguien sabe la respuesta? No me atrevo a decir nada. Pero cuando se hace las fuentes, recurro y pienso en esto. A ojo de buen cubero, porque la verdad esto me he enterado hace 10 minutos. No podría decir algo completamente oficial, pero las fuentes, ¿cuáles son? Las fuentes generales del derecho, la ley, la jurisprudencia. Las fuentes como fuentes de ese delito, esto quiere decir los acuerdos plenarios que hemos señalado aquí. Estos acuerdos plenarios, bueno, que están por aquí. O las fuentes son la exposición de motivos del 1106. Recordemos que el 1249 fue también, igual que el 1106, fueron decretos legislativos y por tanto fueron concebidos de qué seno, desde qué órgano, desde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí la precisión 1. Vamos con la precisión 2. El citado artículo 10 es un componente normativo. A ver, para. El citado 10 es un componente normativo. No dice un elemento normativo del tipo. Dice un componente normativo. Claro, pues. Porque el artículo 10 está positivizado. ¿Se entiende como componente normativo la positivización del delito fuente? Le digo, esto me lo acaban de pasar. Yo creo que sí. El citado artículo 10 es un componente normativo, está positivizado en la norma. Claro, el origen del activo debe corresponder necesariamente a actividades criminales
que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas. Cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilícitas. Este es el quid del asunto. Esta es la indeterminación de la ley. Esta es la madre del cordero. Porque si entendemos cuáles son los delitos con capacidad de generar ganancias, entendemos todos los delitos fuente. Repito, si nosotros entendemos qué es capacidad para generar ganancias ilícitas, ilegales, entendemos y comprendemos todos los delitos fuente. Porque como hemos dicho, los delitos fuente no solo son los que están arriba aquí. No solo son minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, los delitos aduaneros o tributarios, no. Todos los que tengan la capacidad, o sea, rendimiento, de generar ganancias ilegales. Un segundo. Claro, si puede generar ganancias ilegales con la injuria, podría ser. Entonces, un segundito. ¿Qué es lo que decía la casación? Señores, decía, entiendo que el problema es cualquier otro con capacidad para generar ganancias ilegales. Acertadamente. Y dijo, voy a establecer unos criterios para definir qué son ganancias ilegales. Y los criterios, yo, en mi modesta opinión, no estaban mal, ¿eh? Continúo. ¿Cuáles eran los criterios que fijaron la casación? Que ahora ya no fija. Descripción del suceso fáctico, mencionando su presente autor o partícipe con indicación de la fecha y lugar donde ocurrió. Descripción, no análisis. Descripción, que no es razonamiento o probación. Es suceso fáctico, puro. No supuesto fáctico probado. El conocimiento, presunción de conocimiento del agente sobre dicho delito previo, eso ya lo exige la norma. Eso ya lo exige la norma. La capacidad del agente para obtener ganancias ilícitas, esto tal vez puede ser lo más cuestionable, ¿no? La capacidad del agente para obtener ganancias ilícitas. Y si la actividad genera ganancias ilícitas, pero la gente no tiene la capacidad para obtenerlo, o sea, si es un delito imposible o de imposible consecución, y la gravedad del delito en atención a la pena combinada. Pero, ¿qué delito es grave? Si casi todo el Código Penal ya tiene penas por arriba de 4 años, se ha roto el principio de proporcionalidad al día 3 de que se promulgó el Código, así que todas las penas son graves. ¿No? ¿O no? ¿Cuánto es una pena? ¿Cuánto es en atención a la pena combinada? ¿Cuánto es? ¿5, 10, 20, 15? Entiéndese que las modalidades de lavado de activos establecen una pena de 8 a 15. Entonces, por tanto, la gravedad del delito deben ser de 8 a 15 o más, o por arriba de 8. Si es por arriba de 8 es medio Código Penal. Entonces, estos criterios, que hasta el momento en que yo llegué a Palacio de Justicia eran, hasta el momento que colgué el carro eran, hasta el momento que subí a las escaleras eran, ya no son. Este puntero está medio raro, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué tiene capacidad de generar ganancias ilícitas? Ahora vamos con tu tema. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Disculpa, Salvador, que no te pude responder. Tú me decías que ¿qué delito podía generar ganancias ilícitas? Exactamente. Claro, injuria no podría por qué generar ganancias ilícitas. Yo entiendo que el delito de lavado de activo, como se encuentra constituido dentro de
del orden económico, solamente hay que basarse sobre las actividades económicas y no sobre otro tipo de actividades. Porque supongamos una injuria, ¿qué ganancia ilícita puede generar? Difiero un segundo de tu análisis en el sentido siguiente. Un momento. Tú has dicho, y déjame saber si lo entiendo bien, que los delitos de lavado de activos siempre tienen que estar suscritos a delitos económicos. Claro. Te doy un contraargumento jugando al doctor Nagasaki, digo a la boda del diablo. No, mentira. Saludos al doctor, una persona capísima. Muy buena y mi respeto. Esa es una broma, por si acaso. Cuando justo estaban siguiendo en la de Lima, y justo tratamos el tema de delitos contra la administración o fraude contra la administración de personas jurídicas, yo hacía un deslinde. El derecho penal económico es instituciones económicas. El delito de fraude contra la administración de personas jurídicas no es un delito económico, es un delito patrimonial, son bienes jurídicos distintos. Entonces, el patrimonio también tiene capacidad de generar ganancias ilícitas. La contabilidad paralela 199 tiene la capacidad de generar ganancias ilícitas y no es un delito de orden económico. El delitos contra la administración pública también puede generar ganancias ilícitas y es un delito de bien jurídico institucional. Es un bien jurídico contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Así que ahí tendré una tingencia con lo que dices. Doctor, tenía una pregunta porque estamos a punto de señalar esto. Estamos a punto de señalar cuáles son los delitos con capacidad para generar ganancias ilícitas. Si se debe taxativamente señalar bajo un decreto, una ley, los delitos fuente, como lo hacen otros países, o seguir con una combinación mixta, como es nuestro actual sistema, de expresar delitos fuentes determinados y a la vez una norma abierta, bueno, exigiendo ciertos criterios que, bueno, bajo la exposición se dice que ya no serían muy considerados estos criterios que se han leído, ¿no? Como es la descripción del suceso, el conocimiento, la capacidad de la gente y la gravedad del delito. O sea, ¿seguimos con la combinación mixta o dejamos una norma abierta en todo caso, ¿no? Excelente pregunta en clave de política criminal. Tenemos legislaciones mixtas en otros lugares. Por ejemplo, en España tenemos una legislación mixta que combina ciertos delitos con una cláusula abierta. Tu pregunta no tiene una respuesta única. Si fuera legalista, me refiero a cauteloso en el principio de legalidad, te respondería que debe ser una cláusula cerrada, que diga taxativamente qué delitos son delitos fuente o no. Si fuera un evolucionista legislativo, entendiendo que los delitos cambian, crecen, quedan en desuso o simplemente se crean, tipo los delitos informáticos, te diría que lo correcto debería ser una norma evolutiva. Esto quiere decir abierta. Te pongo estas dos posiciones. Las dos de política criminal, para mí, completamente acertadas, desde su posición. Y te soy sincero, yo hasta ahorita todavía no tengo una posición tajante. Creo que por el momento, el actual desarrollo legislativo del delito de lavado de activos desde el 2006 hasta la fecha no se ha sentado en el Perú como delito autónomo y por tanto esta fórmula abierta al final y como dice pues las precisiones de esta nueva sentencia plenaria, ¿no? Solo son enunciativas de reconocimiento y no constitutivas, creo que por el momento está bien. Pero también te digo que hay una frase así como que solo los idiotas y Dios no cambian, ¿no? Entonces, y esto está grabado, tal vez esta posición pueda variar en el transcurso del tiempo si es que ya encontramos una jurisprudencia consolidada sobre unas pautas de actuaciones constituidas sobre el delito de lavado de activos. Así que
Esta posición es, por el momento, sí. Por el momento, sí. Después, todavía no sé. Muy bien. Entonces, un segundo, doctor, para cerrar esa idea. ¿Cuáles son los delitos con capacidad para generar ganancias ilegales? Porque esos son los delitos fuentes. ¿Y qué es lo que dice aquí? El origen del activo, el citado artículo 10 es un componente normativo. El origen del activo debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas. Actividades criminales. Esto casi me parece un pleonasmo, porque solamente las actividades criminales pueden generar ganancias ilícitas, porque las actividades que no son criminales no generan ganancias ilícitas. ¿Entienden? Si yo tengo una actividad legal, ¿por qué voy a generar una ganancia ilegal? A contrario censo, si tengo una actividad criminal, ¿cómo voy a tener una ganancia legal? Eso ya en sí es lavado de activos. Entonces, el origen del activo, esto quiere decir el origen del dinero, debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas. Claro, eso es de perogrullo. Pero acá dice algo interesante, y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos. Y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos. Esto quiere decir que sean actividades criminales orientadas, doctor, orientadas a las modalidades del artículo 1, 2, 3 de la ley 1106. No lean el PowerPoint porque esto no está en el PowerPoint, esto lo acabamos de ver hace 10 minutos. Repito, el origen del activo debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilegales, sí, y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos. Esto quiere decir que el origen del activo debe ser de actos de transferencia, conversión, ocultamiento, transporte. Los actos de origen del dinero deben corresponder a las modalidades del artículo 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 1106. Punto seguido. Es que es así. Las precisiones hay que leerlas fino, 15 veces. La ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente. La ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente. Nuevamente, la ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente. No estamos señalando si es grave o no es grave, en clave de peligrosidad, entiendo yo, si la actividad criminal precedente. O sea, no importa cuán grave sea el delito. En clave de peligroso, simplemente basta que haya delito. Entonces, ¿esto qué rompe? Esto rompe ¿con qué? Esto rompe con lo que se había dicho aquí. La gravedad del delito es atención a la pena combinada. La gravedad del delito en atención a la pena combinada. ¿Entienden? Ya esto no va, pues. Esto no va, porque lo que dicen las precisiones es: la ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente. Ya, esto no va entonces, pues. No se optó por el enfoque del umbral. O sea, hay delitos que por su gravedad pasan y llegan a ser delitos fuente y otros que no. No, aquí no importa la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? En palabras latas, estos dos puntos que he leído, ¿qué quieren decir? Que cualquier delito puede llegar a ser el delito fuente del delito de lavado de activos. O más preciso, cualquier delito, sin importar su gravedad, puede constituir el delito fuente
de las modalidades típicas del delito de lavado de activos. Porque recuerda, el lavado de activos engloba 3 modalidades típicas que vamos a señalar pronto. No, aquí simplemente dice, delitos que contenga el presente decreto legislativo corresponden a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, actividades criminales, estos enunciativos, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. O sea, todo lo que no está aquí, en esta cláusula abierta de capacidad de generar ganancias ilegales. Y acá dice, la noción de actividades criminales, que está aquí, ya, pero hemos dicho o como una cuestión declarativa. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contemple el presente decreto legislativo, el conocimiento del origen que tiene o debía presumir el agente de los delitos que contemple el presente decreto legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos, corresponde a actividades criminales. ¿Y qué dice? La noción de actividades criminales no puede entenderse como la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronología, participación de agentes individualizados y objetos. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que basta que haya una actividad criminal previa en la que se base un delito fuente, esto quiere decir cualquier delito, o cualquier delito de estos, o los que puedan, o los que tengan la capacidad de generar ganancias ilegales. Basta, y clarísimo lo dice, que haya actividad criminal genérica. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico. La acreditación, o sea, falta el estándar de prueba, porque es la acreditación, no dice la existencia, dice la acreditación, porque si diría basta la descripción o basta la existencia, estaríamos olvidando del valor probatorio, ¿no es cierto? Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico. ¿Qué quiere decir? Se rompe nuevamente con la casación. O cualquier otra con capacidad de generar ganancias ilegales, deberá considerarse descripción del suceso, conocimiento, presunción de conocimiento, la capacidad de la gente para... No. Señores, todo esto, pasemos liquid. No me quiere este puntero. Entonces, corresponde a actividades criminales. Hay que acreditarlas de modo genérico, las actividades criminales. El estándar de prueba baja muchísimo. Es la acreditación, ojo, de actividades genéricas en general. Todos los demás delitos son enunciativos. Y se deja la cláusula abierta de cualquier otro delito que pueda generar ganancias ilegales. Las actividades criminales, basta la acreditación, o sea, basta el mínimo grado de prueba sobre la existencia, no sobre la capacidad de generar operaciones ilegales. Basta la acreditación de la actividad criminal, o sea, de la existencia de esta organización criminal y que tenga una actividad mínima de modo genérico. Hasta aquí todo lo que sea delito fuente. Me parece también interesante la última precisión procesal cuarta. Dice,
El estándar o grado de convicción no es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal. Y esto es clarísimo, no solo en lavado de activos, sino en general. Para abrir diligencias preliminares o una investigación preliminar, antiguo o nuevo código, basta un conocimiento de noticia criminal justificado. Para abrir diligencias preliminares, conocimiento, una noticia criminis justificada o corroborada con mínimos actos de prueba. Para formalizar, mutatis mutandi, auto apertura de instrucción, si mereces ya una noticia criminal, sino una noticia criminal sustentada en clave de imputación necesaria, que es una garantía que está incorporada en el debido proceso. Una imputación necesaria, saber cómo ha sido el hecho, dónde ha sido el hecho, si lavado de activos, cuál es el delito previo, cuál es la modalidad típica, etc., etc. ¿Cuál es la modalidad de una de las tres modalidades típicas? ¿Cuáles son las pruebas periféricas? Si llegas a la acusación, es pues que tienes todas las pruebas para que el fiscal esté convencido de que la sentencia va a ser condenatoria, si no, no llega a juicio oral. Y ya la última fase, que es la fase ya no fiscal, hasta ahí era fiscal. Bueno, en el antiguo código la autoapertura de instrucción es judicial, pero hasta ahí es más o menos lo que es fiscal. Ya el convencimiento en clave de certeza, fuera de toda duda razonable, se tiene que hacer en la sentencia, pero es por parte de la sala, el colegiado o el juez, dependiendo del delito. Entonces, estos son estándares de prueba. Noticia criminis, periférica, de circunstancias periféricas, estándar de prueba menos alto, si quieren, o estándar de prueba mediano para acusación, estándar de prueba mediano para formalización de la investigación preparatoria, estándar de prueba casi certero para acusación, si no se sobresee, y en el caso del juez, conocimiento de prueba o probanza certera, fuera de toda duda razonable. ¿Qué es lo que dice aquí la precisión cuarta? Dice, siguiendo esto que acabamos de comentar, el estándar o grado de convicción no es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal. La ley lo fija. La ley lo fija. Hay palabras, ¿no?, en la formalización de la investigación, en las diligencias preliminares, en la acusación, donde dice cuál es la prueba. Fundados elementos de convicción, por ejemplo, cuando es una prisión preventiva, etc. Varía progresivamente en intensidad, o sea, en conocimiento de la probabilidad del hecho típico y de la relación del hecho típico con el investigado. Varía progresivamente en intensidad. Para iniciar diligencias preliminares, solo se requiere elementos de convicción que sostengan una sospecha inicial simple. Apunten eso, sospecha inicial simple. Varía progresivamente en intensidad. Para iniciar diligencias preliminares, solo se requiere elementos de convicción que sostengan una sospecha inicial simple. Para formalizar la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora. Puede ser los nombres que le parezca, pero es claro que tiene que aumentar la intensidad. Y para que aumente la intensidad, ¿qué se requiere? Uno, la cada vez más certera conocimiento de que ocurrió el delito y cómo ocurrió el delito, la cada vez más certera conocimiento de que ocurrió el delito, de que ocurrió fácticamente y cómo ocurrió, circunstancias de modo, lugar, forma, y lo que más se necesita, bueno, no lo que más se necesita, y el complemento, plus, relación, ya sea en autoría o participación, del investigado
en el hecho típico. Agregaría además la ausencia de causas de justificación en clave de antijuricidad y la ausencia de actos de exculpación en clave de analizar toda la culpabilidad. Conocimiento de la antijuricidad, inimputabilidad del agente, causas de eximente de culpabilidad. Repito, el estándar o grado de convicción es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal, la ley lo fija, los artículos del Código Procesal Penal lo fija, varía progresivamente en intensidad. Del 274, por ejemplo, señala el grado de cognoscibilidad para la prisión preventiva. Varía progresivamente en intensidad, ya fijamos, por dos criterios, la existencia del delito y su relación con el investigado. Para iniciar diligencias preliminares, primera subfase procesal, solo se requiere elementos de convicción que sostengan una sospecha inicial simple. Para formalizar la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora, coma. Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento, esto quiere decir ya un doble de estándar de actividad. O sea, le pasa la pelota al fiscal, pero también le pasa la pelota al juez. Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se requiere sospecha suficiente. Sospecha suficiente. Esto es casi en grado de certeza. Si tuviéramos algo así, como del 0 al 100%, el ser una persona completamente libre y el 100% una probanza válida para fundar una condena, pues uno debe llegar a la acusación y formular acusación con 90%. Una sospecha suficiente, y para proferir un auto de prisión preventiva se exige la sospecha grave. La sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia, que requiere esta última elementos de prueba más allá de toda duda razonable. La sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia. O sea, si estamos en formalización de la investigación preparatoria, se requiere una sospecha por arriba de la acusación. No sé si me dejo entender. Y si está en juicio oral, algo casi como la certeza. Voy a repetir, y para proferir auto de prisión preventiva se exige sospecha grave, la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia. Entiendo entonces que es escalonada, ¿no es cierto? Más baja luego de la formalización y más alta en el juicio oral o post-acusación. Bueno, hay algunos ya caneros que dirían, ¿no?, que el grado de sospecha grave debería ser, pues, desde el primer comienzo. No caneros, no es una palabra muy técnica, pero pues hay que saber diferenciar los términos y los grados probatorios. Para proferir el auto de prisión preventiva se exige sospecha grave, la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia. Los momentos anteriores, ¿cuáles son los momentos anteriores? Acusación, auto de sobreseimiento, formalización. ¿Qué requiere esta última? ¿Qué es esta última? La sentencia. ¿Qué requiere la sentencia? Elementos de prueba más allá de toda duda razonable. El derecho, señores, es un metalenguaje. No tiene por qué ser fácil. No tiene por qué decirte A, B, A, B. Acá se escribe en complicado, pero nos formaron para entender lo complicado, si no, no estudiaríamos derecho. Porque el parafraseo es un poco complicado, ¿no? Así es, pues. Muy bien. Ya más o menos supongo quién ha escrito esto. Bueno.
Sí, pues todo esto ya lo he leído. No, todo esto. Todo esto lo he leído. Supongo que esto ya debe estar colgado. ¿Ya está colgado? Ya. Entonces, está colgado este comunicado, ¿no? No sé si esto ya está colgado. Si está colgado, bien. Pero todo esto ya lo he leído. O sea, a ver, la parte de la exposición estaba preparada con la casación. Como había señalado, a los 10 minutos que entré me dijeron la casación ya fue. Me dieron un poco esto, y esto es lo que he leído y he retransmitido, pues, ahorita, in situ. Porque mal haría yo de hacerme el ojos tapados y señalarle y explicarle una casación que ya no tiene efecto. Porque cuando yo subía las escaleras, todavía pensaba que mi presentación estaba incólume. Doctor. Respecto de la casación, esta casación es a mérito de una excepción de improcedencia de acción. Mi pregunta era, ¿en qué etapa del proceso se debe estipular o describir el origen ilícito de una actividad previa en el delito de lavado de activos? ¿En qué? A ver. ¿En qué etapa del proceso penal, puede ser investigación preparatoria, intermedia o acusación, se debe estipular o describir el origen ilícito de una actividad previa en el delito de lavado de activos? Porque supuestamente estamos hablando de medios de prueba, de elementos de convicción, medios de prueba y prueba. Los elementos de convicción se dan en la etapa de investigación, los medios de prueba se consigue al culminar la investigación y la prueba se actúa en la etapa de juzgamiento. Claro, son la prueba en el sentido estricto cuando es funcional y como tú bien dices, lo anterior a ello son actos de investigación. Entonces, pase. Tu pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué etapa del proceso el fiscal, al momento de imputar una conducta ilícita por lavado de activos, se debe estipular o describir el origen ilícito de una actividad previa, ¿no? O se puede hacer, tiene que hacerlo directamente en la etapa de investigación o en la etapa de acusación intermedia. Muchas veces se pregunta eso, ¿en qué momento es la necesidad o el estándar de probanza? ¿Ya? Y yo voy a responder, bueno, yo soy un abogado litigante, no soy fiscal ni juez, pero quiero dar una respuesta sumamente realista. ¿En qué momento crees que tiene que acreditarse el origen ilícito del delito previo? Eso es lo que estoy... En el momento más próximo. Por ejemplo, en el momento más próximo, y te lo digo con conocimiento de causa de llevar casos de lavado de activos. Si tú, a ver, un último caso que estoy llevando, te lo voy a poner de ejemplo sin mencionar las partes. En principio te digo, ¿en qué momento debes probarlo o demostrarlo? Debes establecer actividad desde que agarras la diligencia preliminar. Por ejemplo, llegó una disposición fiscal que señalaba abrir diligencias preliminares contra mi cliente por delito fuente contra la Administración de Justicia. Él en grado de coautor, pero más parecía partícipe. Todavía el título de imputación no se señalaba. ¿Y sabes lo que dijo el fiscal? Primero que esto venía del extranjero. Es un caso no conocido, así que no. Esto venía del extranjero y necesitaba hacer 2 actos de investigación. Primero, a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, ver cuáles han sido los pasivos, activos, ganancias, empresas offshores que vienen del extranjero. Eso es un acto. Y después, ¿sabes lo que mencionó? Una pericia para determinar balance. ¿Y sabes lo que le dijimos nosotros? Nosotros hacemos la pericia. Estábamos tan convencidos de la inocencia, o yo estaba tan convencido de la inocencia, todavía estoy de mi patrocinado, de que hicimos una pericia contable, primero por años y después por meses. Si tú me preguntas, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Está bien, sí. ¿En qué momento en clave de fases procesales?
las cosas, así que... Pila, está bien, pues así, sí, cierto. Sí. En primer momento que se pueda comprobar objetivamente las ganancias ilícitas a través de una pericia. Si tú puedes conseguir que sea una pericia luego de formalizar y antes de la acusación, donde debería ser el momento propio y fuerte, lo haces. Pero recuerda que la fase es una fase entera, ¿no? Una fase es una subfase. Son las diligencias preliminares y otras propiamente la formulación y continuación de ejercicio preparatorio. ¿Qué es lo que más pasa? Se hacen diligencias preliminares y se repiten en la formalización. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes en la investigación preparatoria? ¿Cómo era antes? Que era en la investigación preparatoria y luego en la instrucción se vuelven a repetir lo que se dijo. Y es peor todavía, ¿no? En la policía se decía, llamaban a la fiscalía para que se ratifique la denuncia. ¿Qué? ¿No es obvio? Si denuncio no es porque estoy loco. Y después te llamaban en instrucción. Y lo primero que te preguntaban es, ¿se vuelve a ratificar en la denuncia? Entonces, ¿qué es lo que pasa mal? ¿Ya? Las diligencias preliminares deben tener los actos de investigación primeros. Y la ley dice claramente que cuando tú formalizas y continúas la investigación preparatoria, no es que todos los actos de diligencias preliminares se cayeron, no. Realizas ahí actos que no pudiste hacer antes, clarísimo la norma, 36 para arriba, que no pudiste hacer antes. Entonces, haces algunas cosas, por ejemplo, una pericia contable para determinar que los fondos son ilícitos. Porque todo el mundo puede hacer actividades, pero esas actividades previas se convierten en delitos fuentes cuando son actividades corruptas o corrompidas. Por ejemplo, un par de delitos, 3 delitos. Las operaciones comerciales de tributos o de aduanas, actividad normal, ¿ok? Una actividad normal, común, se vuelve delito tributario y las ganancias a través de actos de ocultamiento y conversión se vuelven lados de activos. Pero esta es la cadena, una actividad normal, un delito fuente, ya hay una desvaloración de esa actividad normal. Por ejemplo, ahí está, la evasión de impuesto a la renta a través de actos de elusión, pero ni siquiera una elusión a través de actos de ardid, de engaño propios. Por ejemplo, no presentar dolosamente las declaraciones juradas. Eso ya es una infracción tributaria, un delito tributario. Pero a la vez, con la plata que no tributaste, ocultarla, lavarla y meterla, entre comillas, legalmente al sistema económico financiero, ese es el delito de activos. Entonces, tú tienes que tratar a lo largo de toda la investigación preparatoria, hasta antes de la acusación, de poder recabar todo el origen ilícito de la actividad ilícita, el origen ilícito de la actividad ilícita, entre comillas, delito fuente, y acreditar si es posible, y yo creo que sí es posible, la actividad generadora de todo. Lo que la norma te dice es, no importa el delito fuente, no importa su investigación, no importa nada, no importa que haya sentencia, no importa que sea investigado, no importa autodiligencias preliminares, no importa nada. Para mí sí hay una crítica a eso. Pero la ley no te lo exige. El artículo 6 es clarísimo. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podría inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. ¿Cuáles son los indicios? Como tú bien dices, ¿es prueba indiciaria o indicios como actos de investigación? ¿Qué crees tú? Mira, acá dicen los indicios, porque mi idea es que sea prueba indiciaria, pero la norma me contradice. ¿Qué habla? Considero que son indicios, ¿no? Indicios. O sea, tú puedes sentenciar en base a indicios.
Actos de investigación, ¿qué es indicios? Sabemos la diferencia entre indicios y prueba indiciaria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos de la prueba indiciaria? Indicio, mira, indicios. De los indicios concurrentes en cada caso. Ah, o sea, son varios. Los indicios tienen reglas, ¿no? ¿Cómo se construye la prueba indiciaria? A través de indicio, el cual te partirá de una presunción, un indicio, y debe haber indicios concurrentes. ¿Cuáles son los indicios? De tiempo, modalidad, de forma. Eso es a través de un nexo causal, que es el camino de razonabilidad entre el indicio y la conclusión, se lleva a una conclusión, que al final esa conclusión llega a ser recién prueba de cargo. Entonces, Pedro, no estás tan loco. El origen ilícito que conoce debía presumir el agente del delito podría inferirse de los indicios concurrentes en cada caso, sí. Pero esto exige indicios o prueba indiciaria. Yo creo, y me justifico en el punto 4 de esta precisión, que no solo con indicios, sino con prueba indiciaria, a partir del delito fuente, uno puede construir una culpabilidad de lavado de activos. ¿Y sabes qué? Eso sería además constitucionalmente válido, porque rompería la presunción o sea, quebraría la presunción de inocencia en cada delito. Y dejaría de pasar la mala costumbre que estamos haciendo ahora, y esa es una crítica positiva, de que cualquier cosa ya es lavado de activos. Cualquier cosa es lavado de activos. Las defraudaciones tributarias, cuando no pudiste acreditar la defraudación tributaria, lavado de activos. Cuando no pudiste señalar que hubo peculado, lavado de activos. ¡Qué bacán! Todo lavado de activos ahora. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Este artículo 10 y esta mal llamada autonomía del delito, pues ha trastocado un poco ese tema. La autonomía del delito quiere decir que no hay un grado de necesidad de que se compruebe el otro delito. Pero por supuesto que debe haber una relación entre el delito de lavado de activos y el delito fuente. Si no, ¿qué estás convirtiendo? ¿Qué estás transfiriendo? Entiendas aquí como un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario las actividades criminales que produjeron el dinero o que los bienes o efectos o ganancias hayan sido descubiertas. Se encuentran sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba de condena. Pues es un rompimiento total. Que el hecho de que no se necesita probanza no quiere decir, esa es la conclusión, que no se necesita relación. Y cuando se habla aquí de delitos fuentes y conocimiento de indicios, debe haber ya en la fase de juicio oral una construcción de prueba indiciaria básica. Y esto es casi un dolo cognitivo, ¿no? No volitivo, sino cognitivo. Conocido debía conocer. ¿Ese es un estándar de prueba más allá del artículo 11? No sé, yo todavía no lo sé porque dice dolo o culpa. Los delitos son en base a dolo o culpa. No dicen en base a dolo cognitivo o dolo volutivo. Para cerrar, ya que nos hemos ido de lado a lado, un poco desordenado, no quería que la presentación sea así, tenía un orden bien estructurado. Vamos a finalizar por el comienzo, señores, por donde digo empezar. Ya había señalado la normatividad. Solamente voy a señalar los actos. Son 3 actos o 3 artículos del Código Penal son los 3 actos de conversión y
transferencia, actos de ocultamiento y tenencia. Esto es un poco la especialidad de esto y esto es un poco el previo a esto. Sí, sí, sí. Saludos para todos los transmisión. Muy bien. ¿Qué son propiamente? A ver, estos son alcances sustantivos y procesales de las modalidades del delito de lavado de activos. Hemos hablado hasta un momento sobre este cambio que ha significado el pleno jurisdiccional casatorio, el último, el que ha sucedido unos días y el comunicado de hoy día, sobre las predicciones del delito fuente, sobre la autonomía de este delito fuente y sobre los grados de probabilidad en clave de conocimiento y en clave de probanza, valga la redundancia. Hasta ahí los temas procesales han estado claros. Creo que hay que afinar un tema que a veces no lo veo mucho en los eventos, que es cuáles son propiamente las modalidades típicas de lavado de activos. Porque cuando escucho hablar de modalidades de lavado de activos o escucho de lavado de activos, solamente escucho actos de conversión. Y hay muchísimos actos más de lavado de activos. Desde mi modesta experiencia en investigaciones, ya como abogado defensor, como les digo, yo ya no soy, nunca he sido fiscal, nunca he sido juez, he trabajado en la Corte Suprema nomás, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero antes era pues defensor, y desde la idea de abogado defensor he podido conocer procesos, y siempre conozco procesos de la primera modalidad de conversión. Entonces hay que hablar un poco de las demás modalidades, a efectos de perseguir también y de mejor manera y mucho más amplio el delito. La tipicidad objetiva, a ver. Vamos a leer cuál es la primera modalidad. Empezamos por la norma. Siempre a mí cuando me gusta analizar algo de norma, antes que analizar la doctrina propiamente dicho, lo que analizo es la norma. ¿Qué dice mi Código Penal? Porque a veces tenemos la mala costumbre de copiar norma, de copiar textos que no están de acuerdo a nuestra normativa. Primero, ¿qué es acto de conversión y transferencia? Dice que el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, o sea, efectos de los actos ilícitos, o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad, este es el elemento, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Incautación ya vimos que es una fase procesal, ¿no? Se incauta, y decomiso ya es el quitar propiamente toda la posesión, ¿no? El desprendimiento de ese derecho real. Será reprimido con pena de 8 a 15. ¿Qué es el tipo objetivo? El primero, el sujeto activo. ¿Es un delito cualificado? No, es un delito común. ¿El qué? Todos son comunes. Las conductas típicas son convierte y transfiere. Y el objeto material del delito es dinero, bienes, dinero, plata, bienes, muebles, inmuebles, según el Código Penal, eso es un elemento normativo. Efectos son los efectos del delito y las ganancias son las ganancias ilegales del delito. Una buena diferencia entre efectos y ganancias, si bien no está aquí, está en el acuerdo plenario que regula la estructura típica del delito de peculado, que en este momento no me acuerdo, pero me parece que es el 9/2005. O si alguien lo tiene ahí, que me ayude. Muy bien. Palma Herrera señala que la conversión se da cuando el autor lo transforma en otra cosa los bienes delictivos. Cita: transformar, ¿qué son actos de conversión? Porque a veces no hay que apropiarnos de las ideas ajenas, sino hay que citar
la gente que en algún momento lo dice mejor que nosotros. Es un acto no solo de humildad, sino de reconocimiento académico. ¿Qué dice Palma Herrera? Los actos de conversión equivalen a la mutación del objeto material del delito, los bienes, efectos, ganancias, activos en general. Se lavan mediante actos de conversión cuando el autor los transforma en otra cosa. Ello implica transformar una cosa en otra, sustituir una cosa por otra para hacer desaparecer lo que tenía su origen en el delito grave y traer en su lugar obra total o parcialmente distinta de origen completamente ilícito o de apariencia ilícita. Este acto de conversión es el acto más común, el que todo el mundo señala como el prototipo tipo, el arquetipo de un lavado de activos. El pagar mediante efectivo de servicios, sea en viajes o casas, es una típica actividad de conversión. Cuando vemos una persona que gana 250 soles y viaja 3 veces a Europa y se compra 2 casas, un indicio claro de lavado de activos por actos de conversión. O colocar dinero ilícito en instituciones financieras no tradicionales, como en una casa de cambio o en un hotel. ¿No? ¿Cuántos hoteles de 10 pisos conocemos que según las declaraciones juradas están completamente llenos de 6 de la mañana a 12 del día? ¿Sí o no? ¿O creen que es gratis el aumento de hoteles o ganas emocionales, hormonales? Y las transferencias de dominio o de propiedad onerosas o gratuitas sobre un bien, pero ese es otro acto, ¿no? La conversión puede ser material o inmaterial, la adquisición de bienes puede ser pues una conversión propia, lingotes de oro ilegales a lingotes de oro legales. A través de la minería ilegal se obtiene un lingote de oro que es completamente de minería ilegal, que no paga derechos, no paga tributos, pero a través de un acto se pasa en la planilla de una minera formal. ¿Eso pasa o no pasa? Pasa un montonón de veces. Y no digo solo los lingotes de oro, puede decir plata, zinc, polimetálicos. Puede ser que empresas malas señalen como parte de sus activos metales preciosos de otras minas ilegales. Ahí ya son actos de conversión propiamente dicho que viene de la minería ilegal, nuevamente como el colega hacía la pregunta, viene de la minería ilegal a través de un acto que parece normal como es la minería, que es el 56% del PBI en este país a la que le debemos nuestra riqueza, el acto de la minería ilegal y la conversión propia en metales preciosos legales. O la conversión impropia, que es el ejemplo de la compra de acciones en bolsas, de valores de cheques de ganancias adquiridos, bueno, en general todo lo que hemos visto, ¿no? Transformar dinero en bienes que no se pueden justificar. Por eso es tan importante, así como en el análisis de los delitos de peculado, es tan importante la pericia de la Contraloría o de otro órgano. En el lavado de activos es importantísimo una pericia de balance o de balance patrimonial. ¿Y sabes qué es lo más importante también? ¿Qué creen que es lo más importante también? Una declaración de rentas juradas. Pero eso tiene un doble estándar. Hay una presunción de ilicitud cuando no declaras, ¿sí o no? Hay una presunción de ilicitud administrativa, tributaria. Pero para que llegue a ser delito tienes que no presentar. Una declaración jurada es una infracción administrativa, pero el no presentarla de forma que sea un engaño, un ardid, ya pues tiene una devaloración jurídico-penal. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Señores, estamos nosotros en una economía completamente informal.
Yo no conozco, salvo una persona, que es nuestro caso en el estudio, que nos pasa que la persona a quien le damos la renta pasa como renta de primera y lo tributa. ¿Cuánta gente que tiene una casa no tributa? O sea, ¿cuánta gente que tiene una casa en alquiler no tributa la renta? Un montonón. ¿Alguien paga cochera? ¿Tú pagas cochera? ¿Pagas tu impuesto? ¿O la persona que le paga la cochera paga el impuesto? Señores, vivimos en una informalidad de las 2/3 de nuestra economía. 1 de cada 3 personas está solamente en el régimen de 728, de productividad. ¿De qué economía estamos hablando formal si nosotros somos hiper mega informales en un país subdesarrollado como el Perú? Entonces, ¿por qué en las investigaciones te piden todo con boleta, todo con factura, todo con declaración jurada, si estamos en un país completamente informal? A veces el PIB exige mucho en una economía que da poco. Eso es tan difícil como hacer tus rendiciones de viáticos para el funcionario público. ¿No? Aquí los transportes públicos con la Junta te dan un boleto. Y eso. ¿No? Entonces tenemos que entender eso cuando hagamos una persecución del delito. Utilizar máximas de la experiencia para ver incluso tarifas legales, o sea, tarifas económicas. ¿Cuál es lo segundo? El segundo acto que está en el artículo 1. Y para esto voy a citar a Luis Manuel Lombardero Expósito, que dice la transferencia. Implica la transmisión, bueno, la transferencia, porque transmisión de bienes es la legislación española. Pero la transferencia se puede entender, y aquí tranquilamente podemos entender lo mismo, como la salida de los bienes del propio patrimonio para incrementar el de otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Se produce mediante cualquier forma de transferencia, cesión o traspaso de capitales o terrenos, una transmisión, como hemos dicho, de propiedad o de dominio. A ver. La transferencia es pasar bienes de la persona A a la persona B. Pregunta. ¿Solo es transferencia de propiedad o también es transferencia de otros derechos reales como la posesión? A otros derechos reales. Entonces hacemos una norma completamente determinada y completamente abierta. Todo transfiere en todo. Recordemos siempre el principio del exerta. Pero aquí en este caso sí creo que pueden ser todos los derechos reales, porque no hay norma, bueno, si bien no hay norma que lo permita, se puede entender que sí. Y otra cosa, señores, vivimos en un país lleno de invasiones. Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, no se construyeron con un plan de urbanización, ¿no? Entonces, la transferencia de posesión o la mera tenencia sobre los bienes, o en los casos que el autor ostente únicamente un poder fáctico, posesor precario, de posesión sin título de propiedad. Esos simples actos de transferencia, o sea, lampazo y cuasi usurpación, pasándole al lampazo con cuasi usurpación de un terreno erazo, ¿pueden construir actos de transferencia en el lado de activos? Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Por el contexto de la economía en que estamos. Yo creo que se puede transferir no solo, en conclusión, no solo derechos de propiedad, vender, comprar, vender, vender, comprar, vender, comprar. A ver, tengo, por ejemplo, de otro delito, un delito anodino, delito, por ejemplo, de cohecho. Todo lo delito contra la administración pública y tengo dinero. ¿Qué hace cuando una persona tiene dinero? Sin aludir a nadie, pero he visto, por mi experiencia profesional,
que una vez que un servidor público entra a juez o fiscal, lo primero que hace es pedir un préstamo hipotecario, o un crédito vehicular. Pero imagínense que no sea una persona correcta, sea una persona coimera, entre comillas. Obtiene dinero ilegal. Y este dinero ilegal, ¿cómo lo transformas? Compras y vendes carros, compras y vendes carros, compras y vendes carros, compras casas, vendes casas, compras casas, vendes casas, y entre comillas licúas el dinero a través de cientos actos de transferencias, transferencia de propiedad, tantos actos de transferencias como dedos hay en las manos, como estrellas hay en el cielo. Y ustedes saben que la transferencia puede ser al comienzo de mala fe, pero el tercero, cuando la compra de buena fe, ¿qué pasa? La adquiere simplemente, adquiere el derecho real. Ya, a ver. No quiero pasarme el tiempo, nos quedan unos minutos todavía. Actos de ocultamiento y tenencia. ¿De qué caso, perdón? Ah, algo así. Paile, creo que algo así como creo que hay una estafa piramidal de eso, ¿o eso no te refieres? Algo así me han dicho también. Sí, algo así, pero no lo tengo claro, explícamelo. Habría que trabajarlo más. Ahorita no entiendo muy bien tu punto, pero habría que... déjame estudiar un poquito más y ya te mando después mi teléfono, mi WhatsApp, o mi Face o mi mail y conversamos más el tema, ¿ya? Porque me parece interesante. Déjame estudiar un poquito más de eso, de las monedas virtuales y conversamos. ¿Ok? Los actos de ocultamiento, tenencia. Y son varias las conductas típicas. Igual los dineros, pero es adquiere, administra, custodia, recibe, ordena, oculta. Básicamente, mío, estrategia Paulina Rubio, ¿no? Mío, mío, solamente mío. A medias, pero mío. Adquiere, administra o custodia. O sea, todo lo tengo para mí. Recibe, oculta, se lo queda, lo administra, lo mueve. O sea, esta persona se queda con el patrimonio ilícito, una especie de auto lavado o lavado a un tercero, para que lo mueva, para que mueva el dinero. Ya no lo que lo oculte, ya no que lo transfiera, sino para que yo vaya administrando. Oye, compadre, aquí tengo 20.000 soles provenientes de un delito aduanero, quédatelo. No, ¿sabes qué? Adminístralo, juega en la bolsa. ¿Sabes qué? Recíbelo. ¿Sabes qué? Entrégalo. ¿Sabes qué? Ocúltalo abajo del colchón, en donde sea, en operaciones ficticias, en donde sea. O ¿sabes qué? Simplemente guárdalo. Simplemente guárdalo, lo que mantiene en su poder. Hay hasta 8 formas típicas. Considero que solamente deberían haber el que oculta, administra o posee / custodia. Básicamente los 8 verbos rectores quieren señalar un poco lo mismo. Son actos de ocultamiento, son actos, claro, de ocultamiento o tenencia. Solamente para señalar lo que dice el maestro Prados Alderrera, dice, es la llamada etapa de integración de lavado de activos, pues se trata de conductas que se dan
una vez que los activos han adquirido una ficticia apariencia de legalidad, producto de anteriores actos de conversión o transferencia, lo que señalaba un poco a la hora de empezar estas modalidades. Esto es el comienzo, le sigue esto, y esta es una subespecialidad de esto. Así, si ustedes se quedan con esta idea de que las modalidades es, me quedo con esto, lo oculto, no, perdón, lo convierto de ilícito a lícito, ¿no? Y después esto, acto de ocultamiento, es lo que viene después, me lo quedo, lo administro, lo paso, y esto de transporte o traslado, ya sea dentro o fuera del país, me quedaría conforme. Son los 3 actos. Casi son como la vida misma. Naces, creces, reproduces, mueres. Ocultas los activos provenientes del delito, los conviertes, lo ocultas y lo pasas por todo el país. Un poco eso. Ocultamiento, tenencia. Por ejemplo, el usufructo de bienes inmuebles adquiridos mediante delito fuente o la posesión de bienes obtenidos por delito fuente, ya sea en posesión, o participación de testaferros, cuando se habla de administrar, ¿no? También el usufructo puede ser mantener en su poder o una posesión. Esto es pues variado. Y ahí, como les digo, recibir, mantener en su poder, guardar, custodiar, ocultar, guardar, etc., etc., etc. Lo último, ya para cerrar, es los actos de transporte y traslado de dinero y títulos valores. Nuevamente la finalidad es evitar su origen, su incautación o su decomiso final. De dinero, títulos, valores, básicamente instrumentos financieros al portador, clásico los cheques. Acá estamos hablando del traslado del dinero. Quiero señalar aquí un tema con el traslado del dinero. Esto, el traslado y el transporte de dinero. El traslado puede decirse que al interior del país, el transporte interior y fuera del país. Acá hay unas obligaciones que pueden ser la base de un delito de lavado de activos, per se mismas, y son 2. La obligación de declarar cuando uno ingresa o sale del país, dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador, cheques, o títulos valores, por sumas superiores a $10.000. Uno sabe que saca del país $10.000 y lo declara, o cuando llega lo declara. No declararla en el aeropuerto, en aduanas, es pasible de una denuncia por lavado de activos ya. Y otra cosa es la prohibición de transportar, que muy pocas personas la conocen. Si tú portas en tu billetera más de $30.000 en efectivo, como todos nosotros tenemos $30.000 aquí, lo tengo, en financieros, por sumas poseedores, tienes que declarar que tú transmites o transportas en tu billetera más de $30.000, o sea, alrededor de 100.000 soles, o más de 100.000 soles. Generalmente nadie transporta esa suma. Lo que se hace es a través del sistema financiero, el sistema bancario, básicamente, ¿no? Bueno, ya se ha señalado sobre la prueba indiciaria, creo que hasta aquí nomás. En las 7 ya no nos pasaremos más. Creo que me parece siempre atento a terminar, más que fue un día después del partido, ya ustedes seguramente están bastante cansados. Les agradezco muchísimo su atención. Nuevamente le agradezco, Jafa, la amable invitación al doctor Neira, y pues quedo atento a sus preguntas
o sus inquietudes una vez que termine la exposición. Muy amable por la escucha.